Quiero empezar diciendo algo que me parece sumamente importante en medio de la situación de división, de polarización que nos ha envuelto en los últimos meses y las últimas semanas. Y quiero ser enfático en que en este momento a Costa Rica le urge que tanto el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo tengamos madurez suficiente para aceptar la crítica y no tomarse las cosas personalmente. Madurez para entender, en el caso del señor presidente, que una crítica no significa que seamos enemigos de él. Yo sé que hay quienes en el mundo de la política, desde la Asamblea Legislativa o desde cualquier otra plataforma, se han enfocado, sí, en criticar al presidente y en no reconocer las cosas buenas que ha hecho, porque las ha hecho. De hecho, esta polarización me parece que es tan dañina que nos está llevando al punto en el que ya estamos de un lado los buenos y del otro lado los malos. Si estás con el presidente, eres de los buenos, y si no estás con el presidente, eres de los malos. Y si eres de los buenos, pero en este tema votaste en contra de lo que el presidente quería, entonces ya te pasaste al bando de los malos. Eso no le ayuda en nada al país. Y yo creo que nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos que reconocer que el presidente no lo ha hecho todo mal y que nosotros no lo hemos hecho todo bien. Y el presidente debería reconocer que la Asamblea Legislativa no lo ha hecho todo mal y que él no lo ha hecho todo bien tampoco. Así que inicio diciéndole al señor presidente, yo creo también que Costa Rica es un jaguar que tiene el potencial para devorar la pobreza, para caminar con seguridad y para abrir senderos para el desarrollo y el progreso. Un jaguar que está en crecimiento, que aún da sus primeros pasos, un jaguar que tiene una vida llena de victorias por delante, pero que aún necesita de cuidados extremos para asegurarnos de que se convertirá en el más feroz y fuerte de América Latina. Nuestras decisiones, tanto en esta asamblea como en el gobierno, son el alimento que hará que nuestro jaguar esté saludable y poderoso, o por el contrario, desnutrido y maltratado. ¿Qué le estamos dando a nuestro jaguar, tanto aquí en esta asamblea legislativa como en el Poder Ejecutivo? ¿Qué le estamos dando? Señor presidente, le repito un compromiso que le hemos hecho desde que comenzamos nuestra labor legislativa. Cuente con Nueva República para construir el país que Costa Rica merece, que los costarricenses merecen. Queremos que a usted le vaya bien, ayer lo dijo nuestro jefe de fracción, el diputado Cibaja. Queremos que le vaya bien porque de su gestión depende el trabajo, el sustento, la felicidad, la seguridad y la vida de los costarricenses. En Nueva República, lo he dicho varias veces acá, nos hemos propuesto ser una oposición que construya. No somos oposición del gobierno por serlo, ni tampoco somos sus aliados. Aquí nos han tratado de todo, nos han dicho que somos pro gobierno, pero cuando no votamos por el gobierno nos han dicho que somos antigobierno y que somos pro X partido político, y no somos ninguna de las dos cosas, somos Nueva República. Somos oposición de lo que no le conviene al país y aliados de las ideas que benefician a los costarricenses. Eso nos hemos propuesto. Que nos equivoquemos en el camino, posiblemente, nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando, pero siempre nuestra intención es, con la ayuda de Dios, hacer las cosas bien por los costarricenses. Así que no debe molestarse el presidente cuando nosotros, en Nueva República, damos un voto o una opinión contraria a la línea de pensamiento del señor presidente. ¿Cómo podríamos estar en contra, por ejemplo, de que se instalen escáneres en nuestros puertos para combatir el narcotráfico y la evasión fiscal aduanal, si fue precisamente Nueva República el partido más insistente en esta necesidad durante la campaña pasada? ¿Cómo podríamos estar en contra de eliminar el enorme gasto en alquileres por parte de las instituciones del Estado si fueron los diputados afines a Nueva República en el año 2020 los que reavivaron la discusión de la necesidad de una ciudad-gobierno? Fueron parte de nuestras propuestas plasmadas en el Plan Esperanza para la Nueva República que presenté en el año 2022. De hecho, celebro que varias de las iniciativas, o más bien que varias de nuestras iniciativas en la campaña electoral, hoy el gobierno las esté utilizando en el discurso presidencial y las esté considerando e impulsando, como el anuncio de que lanzará el concurso internacional para la concesión del puerto de Caldera, ubicado en el Pacífico, para evitar el colapso de este puerto y sus repercusiones sociales y económicas para el país. Fue uno de los temas. Ahí está el plan de gobierno para quienes quieran revisarlo y confirmar lo que estoy diciendo. Si el gobierno sigue ese camino, estoy seguro de que terminará haciendo un buen trabajo por el país, y en Nueva República estamos dispuestos a ayudarle. Sin embargo, los datos, aparte de matar mentiras, nos revelan realidades.
Si bien las cifras nos demuestran crecimiento de la economía, y eso nos parece bien y lo celebramos, debemos detenernos y preguntarnos, ¿la economía de quién está creciendo? En año y medio la canasta básica incrementó en 4,000 colones, según datos recientes del INEC. Cuando se nos habla de una baja inflación, pensaríamos que los precios de los productos y servicios básicos deberían disminuir. Sin embargo, el costo de la vida ha incrementado. Una familia que gastaba 250,000 colones hace un año necesita hoy 40,000 colones más para comprar exactamente lo mismo. Es decir, ahora gasta 290,000 colones. Un crecimiento en la economía del Estado no tiene ningún impacto para el 47% de las familias costarricenses, casi la mitad, que sus ingresos no son suficientes para llegar al fin de mes, teniendo que recortar gastos básicos, acudir a una mala alimentación y hasta endeudarse. Nuestro jaguar tiene hambre. El superávit del Estado no es el resultado de la gestión financiera ni del actual gobierno ni del anterior, es un logro de los costarricenses y es a ellos a quienes se les ha ordeñado la vaca mal comida con el incremento de impuestos a partir de una reforma fiscal voraz y regresiva que nosotros, dicho sea de paso, no apoyamos en su momento, no apoyamos el plan fiscal en su momento. Por eso recibo con preocupación que el presidente en su discurso pues siga considerando la posibilidad de aumentarle impuestos a los costarricenses. Este camino, según nuestro criterio, lo hemos reiterado muchas veces, es equivocado y le repito al presidente, como ya se lo he dicho desde el inicio y hasta personalmente, con Nueva República el gobierno no va a contar para incrementar impuestos, no va a contar para nuevos impuestos. Más bien, es hora de disminuir impuestos. Nueva República impulsa 0 impuestos para la canasta básica de consumo, disminuir el IVA en 30%, reducir el IVA a los útiles escolares. Ya es hora de que los costarricenses reciban buenas noticias, que los buenos números macroeconómicos se reflejen en sus bolsillos, en los bolsillos de la ciudadanía. La vaca del pueblo ya no aguanta que la sigan ordeñando. Y además, debemos matar esa mentira de que si bajamos impuestos entonces van a bajar los ingresos, cuando por el contrario, disminuyendo, por ejemplo, el IVA, como ya pasó en otros países y como lo hemos reiterado muchas veces, más bien aumentará el consumo y se reactivará el comercio, se dinamizará el comercio. Hubiese preferido que en su discurso, y aquí hablo de algunos temas que para nosotros estuvieron ausentes en el discurso y que sé que el presidente apoya, dicho sea de paso. Por ejemplo, me hubiera gustado que mencionara avances en iniciativas como el aprovechamiento del oro, del petróleo, del gas natural, que le generará al Estado recursos suficientes para disminuir la deuda y con ello el gasto público, permitiendo aumentar la inversión social, de la que ya han hablado varios compañeros acá. Señor presidente, en este tema somos sus aliados. Yo sé que usted está de acuerdo, usted lo ha mencionado públicamente. También fue tema de campaña, fue tema de Nueva República en campaña. Y yo sé que usted está de acuerdo aún cuando un diputado oficialista pretende prohibir vía ley el aprovechamiento sostenible de estos recursos. Aquí en Nueva República le hemos hecho frente y seguiremos luchando para que dicha propuesta no avance en esta asamblea. En sentido contrario, presenté el proyecto 24.285, ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y o protección de recursos minerales y energéticos, con el que Costa Rica ganará, sea que se exploten o no se exploten los recursos. Ese es el camino para tener un jaguar fuerte. Aprobar, y aprovecho para decirle esto a los diputados, aprobar algo así es decirle a los costarricenses, nos estamos direccionando a buscar recursos y a buscar formas de traer recursos para no seguir poniéndoles más impuestos. Señor presidente, le pido que convoque cuanto antes ese proyecto. Otro tema ausente, con el que yo sé que el presidente está de acuerdo, es la posibilidad de desarrollar el Canal Verde Interoceánico. Mientras en Panamá ya están avanzando en este tema, lamentablemente en Costa Rica ya el desarrollo se va, o vemos cómo el desarrollo se va para otros lados. No dejemos ir esta enorme oportunidad para posicionar al jaguar en el comercio internacional, para meternos en el mapa geopolítico mundial y para traer desarrollo y empleo a nuestro país. Y aprovecho para anunciar, compañeros y compañeras, Nueva República está preparando, está trabajando en un proyecto de ley sobre el tema del Canal Verde Interoceánico. Eso tiene que ser una realidad y no pueden terminar estos 4 años sin que veamos por lo menos un avance. Y le digo al presidente, si se trata de un referéndum, ¿por qué no consideramos este tema para incluirlo en un referéndum también? Hablemos. De hecho, Nueva República ha conversado sobre el tema, no estamos cerrados, se lo digo al presidente también, no estamos cerrados a hablar, es más, estamos listos para empezar las conversaciones, para ponernos de acuerdo con el presidente, para saber cuáles son los temas que a él
o al Poder Ejecutivo le interesan y estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno y con las demás fracciones. No estamos en contra de un referéndum per se. En Nueva República estamos dispuestos a ayudarle al gobierno porque nuestro interés es el progreso y el desarrollo del país. Por eso le hemos dado cacao cuando le aprobamos el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones para el programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura PROERI. Metimos mano a través del diputado Cibaja en la Comisión de Hacendarios, le metimos mano al tema, pero no para atrasar, sino para mejorar las condiciones que inicialmente traía ese proyecto. Y lo logramos. Estos recursos servirán para atender las diferentes necesidades en la infraestructura vial, pero también para intervenir muchísimos centros educativos donde se vive una verdadera urgencia. En estos años he venido denunciando la crítica situación en la que desarrollan el proceso de aprendizaje miles de estudiantes en todo el país, pero principalmente en las zonas costeras y rurales. Estuve en varias escuelas en Limón y también en Guanacaste, donde los niños reciben clases en condiciones precarias, insalubres e inhumanas, incluso entre paredes de cartón. La Escuela Excelencia de Batán, que fue una obra iniciada, resultó abandonada por la empresa adjudicada para su construcción y hoy está en ruinas, tomada por la vegetación, insectos y sapos que ocupan las aulas donde deberían estar los niños. En una situación similar se encuentra, por ejemplo, la Escuela Barrio La Cruz en Liberia. Nuestros niños y jóvenes requieren de infraestructura educativa óptima para el desarrollo de su aprendizaje, en espacios modernos, seguros y con tecnología de vanguardia. Por eso también soy el impulsor del proyecto para transformar la Dirección de Infraestructura Educativa en un instituto de desarrollo de infraestructura para ambientes de aprendizaje, el IDEA, así lo llamamos en el proyecto. Nuestro jaguar necesita que le enseñen a cazar. Por eso debemos fortalecer la educación para salir del estancamiento de los últimos años, pero también nuestro jaguar necesita caminar sin miedo. Señor presidente, usted ha sido enfático en señalar la lentitud de esta Asamblea Legislativa para avanzar en los proyectos de seguridad. Y debo decir que tiene razón en parte, no en su totalidad. En Nueva República tenemos el compromiso de luchar para que empiecen a avanzar algunos de esos proyectos. Sin embargo, debo señalar que la seguridad es una responsabilidad compartida. La Constitución Política establece en el artículo 140, en el numeral 16, que es una potestad y una atribución de la Presidencia de la República el manejo de la seguridad del país. Pero también reconozco que la Asamblea tiene muchísimo que aportar en esta materia. Sin embargo, son necesarias las soluciones ejecutivas que están en manos del Poder Ejecutivo. Si queremos resolver este problema, definitivamente tenemos que trabajar en equipo ambos poderes. Por eso hoy le insto a realmente desarrollar un plan estratégico para combatir el crimen organizado y la delincuencia que tanto dolor y temor están provocando en nuestro país. En Nueva República estamos haciendo nuestra parte con la aprobación de proyectos como el de castigar los préstamos gota a gota, con iniciativas presentadas para aumentar fuertemente las penas al sicariato y establecer sanciones al ofertar o publicitar el servicio de sicariato con una condena de cárcel de 5 a 7 años, un proyecto de mi compañero David Segura que le pido, presidente, convocar en estas sesiones extraordinarias. Hemos hecho nuestro trabajo para asegurar presupuestos para el fortalecimiento de las policías, pero también, dicho sea de paso, presentaré esta semana un proyecto que nació de una conversación con el ministro de Justicia, dicho sea de paso, un proyecto para castigar severamente la introducción y tenencia de teléfonos celulares en los centros penitenciarios. Además, estamos trabajando una serie de reformas en temas de pensiones alimentarias para que las cárceles sean ocupadas por criminales y delincuentes y no por hombres desempleados. En su discurso, usted resaltó el fortalecimiento de las policías, algo que celebramos en Nueva República. Pero esto se logró gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa para dotarle de mayor presupuesto para este tema. He aquí un ejemplo de que cuando trabajamos juntos podemos lograr responder a las necesidades de los costarricenses. Este tipo de logros, el que mencioné también del préstamo de riesgo inminente, nos demuestran que la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa alcanzan más estando unidos que en eterno conflicto. Por eso, para cerrar, quiero reiterar el llamado a que cambiemos la confrontación por la construcción, a que nuestras diferencias sean la base para el diálogo y el acuerdo. Este llamado aplica tanto al señor presidente como a nosotros los diputados. Dejemos de utilizar estos espacios como si fueran campo de batalla y convirtámoslos en campos de ideas y soluciones. Los costarricenses están cansados de shows, circos y rings de boxeo. Ellos nos claman por soluciones. Convirtamos los poderes de la República en la casa protectora de nuestro creciente jaguar y no en el escenario de un pleito de gatos. Con disputas improductivas, Costa Rica no gana nada.
Defendamos nuestras ideas con vehemencia si es necesario, pero nunca dejemos que nuestro ego esté por encima de las necesidades del pueblo. Nuestra guerra no es entre nosotros, presidente, no es contra los diputados su guerra. Diputados, nuestra guerra no es contra el presidente, nuestra guerra es contra la pobreza, contra la delincuencia y contra el crimen organizado, contra el rezago educativo y la deserción, contra la desocupación laboral y contra la pérdida de principios y valores. Nos quedan 2 años, aprovechemos este tiempo. Ya una vez el populismo nos ganó en las elecciones del 2018. Cerrémosle la puerta al populismo, porque esa victoria y otras que ha tenido el populismo bastante han hecho sufrir a Costa Rica. Por ejemplo, en esa victoria que tuvo el populismo en el 2018, se abrió la puerta del peor gobierno de la historia, que dicho sea de paso es el que heredó el presidente Chávez, y también por eso entendemos un poco lo difícil que le ha tocado. Lo cierto, compañeros y compañeras, es que debemos aprovechar el tiempo para demostrarle a los costarricenses que sus necesidades son nuestra prioridad, para que al finalizar nuestro periodo tengamos un Jaguar saludable y fuerte. Que Dios bendiga a Costa Rica. Buenas tardes.